las gracias a Rafa por invitarme, a vosotros por asistir y a este sabio centro por estar y poder compartirlo con vosotros. Y una vez dicho esto, vamos a lo que nos toca. Y nos toca hablar del cine. Ahí tenéis en la película El Goya toda esa zona, cómo la Pedriza se convirtió. Imaginaros si tenemos todas esas tiendas, lo que se mueve alrededor. Alrededor se mueve un montón de gente. Y además tenemos la suerte también que Marga conoce bastante del cine, porque nos acompaña aquí y tuvo un bar sus padres allí. Y vamos a hablar luego de un personaje muy polémico, como es una directora de cine, Leni Riefenstahl, que ella, su hermano sobre todo, lo conoció y vamos a hablar de algunas cosas desconocidas. Una de las películas más antiguas que conocemos en el cine es Jeromín. Daros cuenta que aquí Manzanares el Real y La Pedriza entre los años 50, 60 y 70 fue un gran plató para el cine. Ahí se rodaron desde... He hecho una lista, lo he puesto en el libro, desde el año 33 se empieza. Jeromín es una de las que se ruedan allí. Otra, sí, esta lo veis, está muy reducida. Vamos a ir viendo cómo en la zona del rodaje podemos ver desde indios, romanos. Aquí esta es una del oeste y veis esta pequeña. Y aquí lo más interesante que quería que vierais, cuando hablamos que se podían rodar dos películas a la vez o tres, las productoras tenían en el 66, tengo esta que lo tenía por aquí apuntado, que es que los nombres me acuerdo, y en el 71 se rueda otra. Constantemente os voy a ir contando. Sobre todo las que son del spaghetti western se pone de moda y se desarrolla una actividad económica singular en Manzanares. Todo el pueblo se dedica como extra o como botijeros, como os he contado. Y vamos avanzando ahí, vemos que el cine busca decorados. Y entonces me sorprende una cosa, que de los decorados que existían en las matas, Samuel Broston, del que hablaremos, se construye un gran decorado, o en Chamartín, en los decorados Chamartín. Pero sin embargo en La Pedriza ya era un decorado natural. Se rueda en Almería todo lo que es zona de desiertos, pero cuando siempre hay rocas o espacios, sobre todo muchas veces estaréis en casa sentados y de repente ves una del oeste, fijaros en esa piedra, que es como un castillo. Por eso se llama Peñacastillejo, también se llama, tiene un montón de nombres, pero el antiguo es Peñacastillejo, ¿no? Aquí tenemos un hombre y una pistola, también en el lugar, ¿veis? Pero podemos pasar al Cid. En la misma zona, si os dais cuenta, pasamos de una del oeste al Cid. ¡Enemigo! O aquí está, sí que la tenéis, es súper conocida. El bueno, el malo y el feo. Que al mismo tiempo se rodan dos películas, en el 66. Aquí tenemos extras de Manzanares. Gente que participaba en las películas. Algunos les conozco, yo les conocí a algunos. Juaneque, ¿tú te acuerdas de este? Otros no les conozco, ¿tú conoces a algunos? Sí, pero si conoces a ellos. Yo conozco a Juaneque, que es el tercero. Allí te podías vestir de romano o de oeste. En mi caso, en Rey de Reyes, me vestí de pelirrojo, con pecas, con 9 años, y cuando llego a mi casa, me encantaba gastar bromas, llamo a la puerta, sale mi madre y me dice: niño, ¿qué quieres? Digo, pero soy tu hijo, no me conocía. Y lo más interesante es que me daban 90 pesetas, unas 100, por ser niño. Si eras adulto, llegaban hasta 150. Y si ibas con el caballo, ya eran 600 pesetas de entonces, ¿eh? De esos años era una fortuna. Recuerdo que participé en Rey de Reyes y casi fueron 2 meses y llevé a mi casa, yo creo que fueron 2.000 pesetas. 2.000 pesetas de entonces era... Bueno, pues esto era lo que tenía el cine. Aquí tenéis una de las más importantes, la caída del Imperio Romano. ¿Veis la zona? Y ahí tenemos el rodaje.
Las primeras que se empiezan a rodar son la princesa de Usinos, Molokai, que es otra de las películas que se rodó. Esta fue en el pantano. En esta recuerdo la anécdota de estar... Era un director, el director hablaba en inglés y entonces le decía a la gente, por favor a la derecha, por favor a la izquierda, pero en inglés. Y luego el traductor iba diciendo, y los del pueblo, que siempre son muy socarrones, decía, imbécil, gilipollas, al director. Y le dice el director, por favor, esos tres que me están insultando, que se vayan, en español. Él sabía español. Y entonces muchas veces esas anécdotas que cuando has estado dentro, podía hablaros como con este rollo de perfecto todo, pero es más interesante esa parte que queda del cine y que se ha vivido, que no lo puede contar nadie nada más que la ha vivido. En Molokai influyó tanto esta película, si os acordáis, es del misionero que va a cuidar leprosos, y entonces allí una de las alcaldesas a su hijo, influyó, se llamaba Damián, el padre Damián. El hijo toma el nombre de la película. Hay una calle que es la calle del padre Damián, y todavía más, en mi caso, me influyó tanto que dije, yo quiero ser misionero. Y secreto. Y me fui para allá a las misiones. Pero claro, a los 9 años dije, ¿qué hago yo aquí perdiendo el tiempo? Bueno, perdiendo el tiempo no. No me veía coherente de lo que había que hacer, o lo que había que ser, y yo no era capaz. Pero con esto quiero decir cómo una película puede influir en las personas. Pues Molokai influyó muchísimo. Y aquí pasamos el Bola, ¿os acordáis de la película? También está rodada en la zona de Canto Cochino. Jeromín, este es cuando sale ya la película. Aquí tenemos de nuevo un hombre y una pistola y mirar la parte. ¿Veis? Constantemente la zona, la del castillo, Peña Castillejo. Lo mismo pasa... No es un castillo, es una piedra que tiene una forma de castillo, lo llaman Peña Castillejo. Los antiguos, los modernos, ¿cómo lo llaman ahora? Cabeza al perro. Sí, cabeza al perro. Sí, hay una urbanización que es Peñalgato. Pero... Sí. Pero ¿sabe lo que pasa, Rafa? De eso a veces hemos hablado. Es más siempre hay que intentar ir a las primeras fuentes. Lo que pasa es que con la moda ahora viene uno y dice aquella piedra que los abuelos llamaban Peña Castillejo, llegan y dicen la Torre Alzada. Y todo el mundo se le ocurre uno poner la Torre Alzada, empieza todo el mundo alrededor y desaparece el nombre. Por eso es bueno reivindicarle las palabras de... Y esto es como se rodaba. Recuerdo de niño ver esas situaciones. Veis el foco, las cámaras y cómo se iba grabando. Esta era una película del oeste. Alrededor de lo que vemos a veces en el cine no es solo eso, sino todo lo que se ve. El guión, el director, todos los colaboradores. Un río de dólares se rodó ahí también. Un hombre y un col. En esta participé yo, tenía unos 14 años. La anécdota de esta, de un hombre y un col, te daban el traje y te daban un rifle. Y entonces el rifle que llevabas tenías que saltar de una piedra a otra. Fui a saltar y en una de esas se cayó, se partió. Y cuando tenías que devolver, te descontaban si lo había roto, o la ropa que te daban, lo llevaban anotado. Y entonces, durante todas las escenas que tuvimos que rodar, con los 2 dedos sujetando el rifle que no se cayera. Y en el momento que tuve que devolverlo, lo enseñé así, me firmaron, me dieron el dinero, lo dejé y estaba partido. Y esa es una de las áreas. También recuerdo que lo repiten bastante, lo del imbécil de reloj, se ha quedado en la historia de Manzanares, y en esta escena me la cargué
porque estaba Alain Delon con un caballo y veníamos dos, nos acercábamos a él andando y en un momento determinado el director dice: el imbécil del reloj que se lo quite. Y yo miro al de al lado, siempre nos pasa igual, los humanos, la culpa es del otro. Le digo: quítate el reloj. Pero no, si yo no tengo. Y me miré y le llevaba yo el reloj. En la caída del Imperio Romano también pasó lo mismo, uno con un reloj. Pero hay unas escenas buenísimas que se rompen, porque hay un momento que viene César en una de las películas, que no me acuerdo cuál, y los cascos, había que levantar, ¡viva César! Y se levanta uno, y la boina, y tenía la boina así. Entonces, o las gafas, o a veces habéis visto alguna película que estáis mirando y de repente es del oeste y pasa un avión por el fondo. Si os fijáis, a veces eso no se ha eliminado. Después tenemos una de las más importantes. Esta es el Cid. Si veis al lado está Méndez Pidal, el señor mayor que está ahí al lado, es Menéndez Pidal. Está hablando con él porque decían que Menéndez Pidal había muerto de un infarto de Cid, porque estudió tanto al Cid y aquí estaba dándole consejos a Charlton Heston. Y al lado está Samuel Bronston. Samuel Bronston fue uno de los productores más importantes en España, porque él viene de la nada y empieza a crear unos decorados en las matas que movía hasta 1000 empleados tenía montando columnas, 55 días en Pekín, que la vamos a ver ahora la imagen. Entonces, todos esos millones que había una farmacéutica española que ayudó en las películas. Pero yo me preguntaba por qué, cómo se movía tanto dinero, y mi conclusión es esta. Era barato, más barato que en Europa rodar en Almería, Manzanares y la zona de Madrid. La zona de Madrid tenía los decorados, se construyeron, como os he dicho, el de la Mata, Chamartín. Entonces, al salir, estábamos a 45 kilómetros, a 50 kilómetros. Era más fácil mover actores, eso por un lado. Pero al mismo tiempo, si una película aquí costaba, por deciros una cantidad, 2 millones, lo vamos a pasar a euros, cuando los llevaba a Estados Unidos lo podía vender por 100 millones de euros. Y los presupuestos, eso los estudiosos los tenían que ver, debían ser como los del Gran Capitán. Cuando Isabel la Católica le dice al Gran Capitán: oye, ¿tantos millones de qué son? Dice, fadas, ¿cómo era? Azadas y... No, dijo... no, picos, azadas y azadones, o picos y azadones, millones. Pues Samuel Bronston debía decir escenas y personales, millones. Y se debió lavar bastante dinero, en mi opinión. Eso lo tendría que... Porque esas cantidades desorbitadas, si en el pueblo, cuando se hablaba de la industria que se creó, recuerdo a mi madre por coser, si eran 100 pesetas al día. 100, mi padre, que hacía con los albañiles, hacía cabañas y eso, eran 600. Podías llevar 1000. Si en el pueblo éramos 300, 400 personas, más lo que veréis que luego se mueve de extras, hasta 15.000. Recuerdo que el hermano de Marga, que estaba en el bar, me contaba que hasta 500 desayunos. Aquello era una locura. Entonces vamos a seguir viendo. Aquí tenéis al personaje. Sí. Y para la finca donde se hizo todo esto, ¿se pidió licencia, autorización? Claro, todo. Ayuntamiento? Sí, podéis interrumpirlo. Lo más interesante es que yo cada vez que me siento con los papeles y me pongo a leer, digo, qué aburrimiento, digo, la gente lo que tiene que estar sufriendo. Entonces es más importante el tema del diálogo. La finca se pagaba 1.500 euros por día y algunas, en la de Saboyal, se pagaron 10.000 pesetas por día, se pagaban al ayuntamiento. Y en la finca a los particulares. La finca era particular. Esta es de una familia. Es particular. La que habéis visto, Peña Castillejo, esa es de una familia. Pero sin embargo, la de Saboyal o el pueblo había que pagar al ayuntamiento. Yo estuve en el archivo del ayuntamiento intentando ver documentación, no he encontrado ningún recibo. No riáis, que se van a partir los labios.
En aquella época se debían hacer pocos recibos. Había licencia, había licencia. Había licencia. Había licencia, es muy curioso. El mundo de los pueblos es muy curioso también, ¿eh? Hay siempre los líderes que mueven, no sigamos por ese camino que nos meten en la cárcel. El estudio de Chamartín. Ahí, cuando se ha hablado de los estudios que se hicieron en Madrid, Chamartín, ya sabéis dónde estaba. Ahí se hicieron estos estudios de Samuel Brostón. Y una de estas, la más divertida, os he traído esta imagen porque es la del Cid con el guardia. El guardia se llamaba Jesús. Yo le conocía porque en mi edad, entre mis novias estaba su hija. ¿Tú te acuerdas de Jesús del guardia? Sí, era este. Su hijo trabajaba conmigo en Ulloa-Pico. Y entonces por eso lo recuerdo. Y esta imagen la publicó El País. Y me parece genial. Ahí tienes el guardia civil con el guerrero y el fondo del castillo. Aquí tenéis, bueno, ¿veis? Cuando se hablaba de gente, miles de personas, caballos, se traían caballos de Colmenar Viejo, del ejército, se traían caballos de todos los lados y en el pueblo os comentaba que también se alquilaban los caballos. Entonces te daban por el caballo, por el burro, por el niño botijero, por todo. Y esto en los estudios. Este es lo que se hizo de decoración en la caída del Imperio Romano. Imaginar la gente, todas las columnas, el dinero que se movió ahí. Eso sería posiblemente lo he estado pensando hacer un libro sobre esa parte, dónde se movía el dinero, dónde estaba el dinero, que sería muy interesante porque apenas los estudiosos o los que estudian este tema hablan del cine, pero la parte que hay detrás se desconoce. Sí. Este es el decorado que se hacía en las matas. En las matas, 55 días en Pekín. No. Era muy curioso. Ya que me lo preguntas, en las matas se hace el decorado. Entonces se graba y luego escenas cortas, pequeñas, se llevan a Manzanares. Y a distintos, a Hoyo de Manzanares, a Colmenar Viejo, todo lo que estaba alrededor. Tú te acuerdas, muchos, al pasar, aquellos decorados enormes. Aquí tenemos otra de nuevo el Cid y 55 días en Pekín. Y aquí tenéis el decorado de 55 días en Pekín. Lo mismo se construía una ciudad romana, que se construía una ciudad china. Era alucinante. Cuando uno está hablando de esto, en mi introducción que os iba a hablar, decía, esto se lo cuentas a la gente joven y alucina. Porque todo eso hoy con 4 carteles. De hecho, tenía, porque murió, un primo que era extra de esto, ¿cómo se llaman? De los que van a caballo y se tiran tiene un nombre. Sí, especialistas en caídas y tal. Sí, los que hacían el doble, de dobles, y llegaba, me dijo que había meses que tenía hasta 100.000 pesetas ganaba. Pero claro, el problema, cuando hablaba con él, el problema es que se lo fundía, ganaba muchísimo y viajaba por todo el mundo. Se tenía que tirar el caballo, tirarse de un piso, toda esta gente ganaba, y era también de Manzanares. Y entonces, quiero deciros que con eso se ganó, pero también se perdió mucho. La gente que ganaba mucho lo perdía como se ganaba con mucha facilidad. En el caso de este familiar mío, él me lo contaba. Y aquí tenéis un personaje que hablaremos después, que es una de las directoras más... Y yo la conocí gracias a Marga, porque estuvo en el Hotel La Pedriza, Lenin Refestal. Esta era muy amiga de Hitler. Ella rodó Olimpia. Fue una magnífica directora. De hecho, todos los grandes directores nuestros siempre la alabaron. De ella vamos a hablar luego al final. Aquí la tenéis para que veáis que sí era muy amiga. El triunfo de la voluntad. Sí. Y en Manzanares el Real rodó una película, Tierra Baja, que es curioso. Estamos hablando del año 42-43. Ella tiene una foto dedicada a sus padres, por eso quería que estuviera Marga, porque es muy interesante a veces las vivencias. No hace falta, pero es que
empecé a estudiar a ella y es una mujer que empezó de actriz, luego directora, pero la fuerza que tenía, ¿por qué vino la pregunta que es en los años que el nazismo estaba perdido? Es que era eso para otro libro, estudiar por qué vino a Manzanares, porque posiblemente no se esperaban la caída del nazismo y estaban aquí, no sé, mirando a ver. Cuando le entrevisto a su hermano, a Paco, lo tengo en YouTube, que hablo del cine Manzanares en YouTube, él me comentaba que era cuando esta mujer entraba allí, todos eran alemanes, dice, pero yo no sé si eran actores, salían, rodaban, y dice, y cuando entraba, todos mano en alto. Y cuando se iba, sí, dice, ella estaba comiendo y decía, se acabó, dejaba los platos como estuvieran y se iba. Quiere decir que esta mujer tenía cierta fuerza, era buena como directora, pero ¿qué estaba haciendo en Manzanares? Es un secreto que intentaremos estudiar un día, o hablaremos después. Aquí la tenéis como actriz, en Tierra Baja. Había una mujer allí, en Manzanares, muy parecida a ella, se llama Angelita, la hermana de Gregorio, que era parecida y la drogaba. A veces estaba ella, eran tan parecidas que la doblaba a ella. En Cuéntame, que la serie todo lo hemos visto, aquí tenéis cuando los chavales, esto es en Charcaverde, y ahí le ves cómo para rodar el equipo que va siempre detrás. Quería enseñarlo porque estas son fotos inéditas que no lo vais a encontrar en ningún lado. Y aquí el equipo descansando. ¿Veis? A veces las cámaras, si había que algún vado salvarlo, había que dar unas para que la cámara rodara. Bueno, pues esto es una visión que os he querido dar. Tenía muchísimo para hacerlo de forma sistemática, pero he preferido que fuera más o menos desenfadado y que pudiéramos hablar de lo que os apetezca a vosotros sobre el cine. Cuando el boom más grande es sobre el año 63, entre los 60 y 70 es cuando es el gran boom del cine, lo que es de romanos y del oeste. Luego después se han rodado en los 70, los 80, como el Bol, el 90, hasta en el 2000. ¿Y desde cuándo? ¿De cuándo son las... Desde el año 33. En 33 empieza La hija del penal. ¿Las 33? Sí, sobre esos años. Antes de la Guerra Civil, La hija del penal cogen dentro del castillo, como si fuera una mazmorra, y ruedan. O en el año 88, Los tres mosqueteros, o sea, que en el mismo castillo hacen un decorado y montan como si fuera un pantano, y luego de ese pantano sale un globo, ¿os acordáis? Se rodó allí. Pero ¿cuál fue el proceso de selección del terreno? Porque eso tendría una evolución, o se escogería esto por algunas razones específicas. ¿Y por qué fue esto? Y no fue otro. Obedece, claro, porque imagino que hay muchas zonas en toda la parte esta de la Sierra Norte de Madrid. Este tipo de explanada les gustó. Pero ¿por qué? La respuesta para mí es, ellos venían por el bar, el restaurante que teníais vosotros, La Pedriza, pasaron los mejores directores, entrenadores de fútbol del Real Madrid, pasaban todas las grandes actrices como, yo que sé, Sarita Montiel, Carmen Sevilla, recuerdo de verlas. Yo recuerdo también en el pueblo de Charlton Heston, Sofía Loren, estar allí. ¿Por qué? Porque lo conocían de venir al Hotel La Pedriza, porque conocían La Pedriza ya desde el principio, no solo de los montañeros, cuando empiezan a descubrirse la montaña, pero como paisaje, estamos hablando, cuando viene al hotel a descansar, pues ven un paisaje que les viene muy bien. Van a Hoyo de Manzanares, Colmenar Viejo. Cuando son esplanadas enormes, eso lo tengo en un libro que estoy preparando, se ve desarrollar de Colmenar Viejo. Ahí, pero cuando son escenas muy limitadas, cortas,
era más interesante este. ¿Y por qué? Lo veíais en el primer plano que os puse, de 111 en un mismo sitio. ¿Y se contactó con alguien? Sí, eso está muy bien preguntarlo. Cuando llegan allí, lo primero que hacen, había un bar que se llamaba Bar Los Hermanos, que era... Sí, Bar Los Hermanos y Colás. Sí. Había un bar abajo, cuando vais a Manzanares, que ya ha desaparecido, donde ahora está una tienda de chinos y una carnicería. Bueno, sí, sí, ya desapareció, pero para que os hagáis una referencia, está la Montería y enfrente, pues hay, en esa zona, había un bar que se llamaba Bar Colás. Y entonces este es el que se encargaba, cuando llegaban los grandes directores, es el que le decía, necesitamos para estas tomas, tenían el guión, necesitamos para esto, y él le buscaba los sitios de allí, los sitios más adecuados. Primero fue ese, luego fue el peluquero, después fue Antonio, fueron pasando distintos, pero fue Colás en el bar. Volvemos, es que los bares siempre han sido las catedrales y siguen siendo del conocimiento. Entonces, oiga, nosotros queremos rodar una película y queremos una escena de este tipo. Bueno, yo se lo busco. Y buscaba a los extras. Recuerdo que había una lista, llevaba la lista y tú, botijero, ¿qué edad tienes? 12. Tú, 18, de extra, de romano, tú, y te iba anotando y llegaba allí y a 40, 50... las personas que participan y luego es el que te pagaba, no sé si te contestaba. ¿Y hasta cuándo ha llegado esta situación? Porque ya ha acabado, ya no sé... No, ya solo algunas tomas hace poco en el... ¿Qué era? Lo tengo recogido en uno de los libros, 18 así, estaba por la ermita del pueblo y veo unas cámaras grabando las rocas alrededor de la ermita. Y les pregunté y me dijo, no, es para una historia de ciencia ficción de dragones, mexicana. No me quedé con el título de la película. Quiero decir que de repente te aparecen, o para anuncios también, muchísimos anuncios se hacen. Ahora ya las grandes producciones no existen. Ya no, se acabó aquel mundo donde no había un decorado, sino los decorados eran reales, como hemos visto. Hay una especialidad en el cine que es los localizadores, sí. que es un empleo fantástico, que es nada más que se dedican a buscar exteriores. Sí, a buscar sitios que cuadren con las historias que le han encargado, no sé qué. Como el deporte. A mí me parece, que ya te digo. Y el ojeador también. Ojeadores. Bueno, de lugares. También hay lugar, bueno, eso es otra historia. Sí, bueno. No, pero te quería decir que a mí un poco cuando veo las películas así, me producen sentimientos encontrados. Por un lado, lo reconozco y dices, anda, pero por otro lado se destapa la trampa que es el cine, ¿no? Porque lo ves y claro, es China, pero dices, joder, pues si están en la pedriza, ¿no? Me produce esa doble sensación, ¿no? Eso, me agrada mucho eso, porque en la entrevista que hago sobre cine en YouTube, que lo pongo en el Cine Manzanares, y hablo con Marga dice, ya casi no me gusta el cine porque como veía todas las trampas que hacían, dice, recuerdo que tú, cuéntalo. Sí, me llamaba mucho más de la atención, bueno, date cuenta que yo nací en el 41, pues era muy pequeño, cuando vivir crecer, pues era pequeño, en el castillo se caían la gente del castillo, había guerras, tal y cual, pues ponían, abajo la gente alquilaba los colchones, y la gente del pueblo alquilaba los colchones de lana que eran entonces. Claro. Luego encima ponían unas piedras de cartón, caías encima, caías en el colchón, no tenías ningún problema. Entonces siempre me acuerdo de lo malo. Otra vez rodaron una película y tenían los maniquíes, bueno, pues como gente que van a matar, y eran muchos, ¿no? Y uno loco pues sacó y les fue tirando por la carretera por la noche. Lo que es que me mataron y vieron las cosas por la carretera. O sea, es como... La comida. Tenías montones de platos y todos eran artificiales. Es una ventaja, ¿no? Porque Stanley Kubrick, cuando iba a rodar Orgullo y Pasión, su plan era derribar
las murallas de Ávila para rodarlo y luego reconstruirlo. Claro, no le dieron permiso, tuvieron que hacer con trampa, ¿no? Pero menos mal que tuvieron ese otro recurso, porque igual si se empeña y paga, igual lo consigue. Claro, es que veías, por ejemplo, en el castillo, como había los torreones pequeños y tenía que haber una guerra, pues entonces lo que hacían, hicieron uno de escayola, porque todo lo que hacían era de escayola, y había con 10 soldados corriendo, dando vueltas, entraban por una puerta, salían por otra y parecía que había 400. O sea, Era muy buena esas las del oeste, cuando veis que viene los séptimos de caballería, fijaros detenidamente que veréis, cuando han pasado 30 caballos, vuelven a pasar los mismos. Se daba vueltas alrededor de la cámara y siendo críos era maravilloso, la experiencia era preciosa, porque estábamos viéndolo, la Biblia en pastas, me recuerdo de verlo allí, miles de películas, o coger los cartuchos de las balas, irnos a hacer fuego y tirarlos y empezar a saltar las balas, las flechas. Cuando terminaban las películas nos cogíamos las flechas y nos íbamos a jugar con las flechas de goma. Que claro, las puntas siempre eran de goma, las flechas todas, las puntas siempre eran de goma. Bueno, ahí os cuento una anécdota muy buena de Fernando Fernán Gómez, que era el que más, me ha llamado la atención, que era uno de los directores que más participó allí en las películas españolas. Siempre era eterno, como Resines. Pues Fernando Fernán Gómez en las películas españolas estaba siempre. Y cuando me gusta ver la parte que no ha contado nadie de Fernando Fernán Gómez, y entonces recuerdo con Paco, en la entrevista que estaba, dice, venía muy a menudo al restaurante, al Hotel La Pedriza, se hospedaba aquí y tal, y digo, y de todos los actores que tú has conocido, ¿cuál te llamó más la atención? Dice, Fernando Fernán Gómez, y dice, tropezaba con él. Y digo, ¿cómo que tropezabas con él? Dice, tenía mal genio. Yo no me entendía bien. Y otro restaurante que había, que también iba a comer allí en Manzanares, Casa Goyo, pues también le pregunto a Goyo, ¿y qué te pareció, Fernando? Tenía una mala leche. Sí, tenía mucho genio. Y su palabra favorita, esto no vale para nada, esto es una mierda. Que lo conocéis. Era un gran actor, pero con mucho genio. Sí, había preocupación por dejar el paisaje limpio después de los rodajes. Esa es muy buena. Fijaros que eso no lo había pensado, pero te lo voy a contar porque ya que me lo has dicho, mi padre, que hacía las cabañas y tal, tenía en la casa del pueblo un corral lleno de madera, pero es todo lo que sobraba. Con eso quiero decirte que allí se dejaba todo. Una vez que se terminaba de rodar, allí se quedaba todo. De hecho, hasta hace 20 años, 20, 30 años, en el rodaje, ¿te acuerdas? Bueno, tenía fotos tuyas que no sé por dónde las he dejado, pero lo sacaré en el próximo libro. La cabaña, está ella subida en una de las cabañas del rodaje, y había una de piedra que se prende fuego y ahí se queda todo. Se quedaron las ruinas. Cuando pintaron una especie de cueva allí en la zona del rodaje, como unos indios, era como un cementerio indio, y había unos dibujos en las piedras, han durado hasta que han desaparecido. Posiblemente hace 20 años, no más. Todo Peñalgato era también del rodaje. Sí, pero había maderas y había restos. Yo tengo fotos de los restos, las tengo guardadas para hacer, porque cuando preparé la charla, que venía a hacerla toda muy sistemática y tal, y luego de repente dije, bueno, vamos a dejarnos, que si no nos mareamos. Después lo hago sistemático, lo leéis y os castigo por otro libro. Bueno, os voy a contar lo que yo sé. Lo de Leni Riefenstahl. Esta es de la alemana, que la ha traído como reserva. No, lo que pasa es que era en el colegio, cuando estaba acabando la Segunda Guerra Mundial. Entonces querían que si acababan la Segunda Guerra Mundial y ganaban los alemanes, por supuesto España era artillería total. Entonces querían rodar una película. Cuando yo empecé a verlo, como yo tengo unas fotos dedicadas a mis padres, al final me quería con todas ellas, me metí en internet y ninguno me decía, no, nunca se han rodado películas en España y tal. Luego ya al final ya fueron diciendo, se llamaba Tierras Bajas, la película era muy mala. Lo que pasa que era para estar aquí y hacerlo aquí. Porque mi hermano te cuenta de cosas que hubo, había sí, lo tengo americanos, franceses. El embajador americano. Lo tengo recogido en internet. Y la película, el plan era ese, quedar acabar de guerra y quedarse aquí. Lo que pasa que no se acabó, y la única que no ha tenido
Ha habido si lo miras en el, si lo miras, ¿De qué señor habláis? ¿De la fotógrafa de Lenin? Sí, sí, sí. Lenin Revestal. Sí, hay. Si entras, si entras en internet hay documentación, te habla del proceso, pero al final se fue. No. Estuvo procesada, estuvo una pequeña pena simbólica y luego liberada y luego se dedicó a la fotografía. Sí, y luego terminó en África con buenos negros. Bueno, no, fue muy curioso, lo traía como dato curioso. Dentro de los directores que han estado allí está este personaje que también participó ahí en la vida del pueblo. Y bueno, y en cuanto a las actrices, hay las anécdotas de cuando iba Sarita Montiel, que era guapísima, le encantaba tomar el sol. Me lo contaron también allí los chascarrillos, que es buenísimo. Entonces, ella se iba a una zona de la Pedriza y los chavales del pueblo, como tenían vigilantes para que no se acercaran, habían construido como una especie de cueva y se turnaban para ir a ver a Sarita Montiel cuando tomaba el sol. La agudeza de los chavales en esa edad era... Pero esas son anécdotas que se van uniendo a las películas. Lo más interesante fue que Manzanares se convirtió en un plató de cine, una industria de cine, donde la gente del pueblo fundamentalmente, el boom va a ser entre los 60 o 70. Esos 10 años fue el gran boom del cine de Manzanares, un gran plató de cine. Y claro, Manzanares, que cuando hablo de Manzanares, la Pedriza. Perdona, la de esa de Navalvillar, la de... Sí, de Conar Viejo. Un pequeño poblado del oeste, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, se hicieron allí. Y de mongoles hubo, sobre todo las grandes carreras yo recuerdo algunas de mongoles que iban cambiando del caballo, iban saltando, las grandes explanadas se hacían allí, siempre. Lo que me preguntaba él al principio, tenías tus decorados aquí en las matas, en Chamartín, para lo que era lo cercano. Cuando había que hacer grandes explanadas, Navalvillar o Hoyo de Manzanares, distintos pueblos. Y Manzanares Real tenía determinado, les gustaba esa zona, Peña Castilla. Yo os he dicho que 111 te tiene que gustar mucho y sobre todo que lo estás viendo y se repite, otra película, y salen romanos, y salen indios, y la Biblia en pasta, también allí, todo en esa zona. ¿Alguna cuestión? No sé si tiene mucho que ver, pero me suena haber visto en la 2, esto de las 7 de las 8 de la tarde, antes del confinamiento, mucho antes de 2018, sí. Se pusieron Curro Jiménez. Se le grabó algo en la Pedriza Manzanares. Creo que hay un sitio que le llaman el paraje de las monjas de Curro Jiménez. Es que rodaron aquí Sí, estuvo ahí. en la zona de, no ya por Manzanares, bueno, sí es pertenece a Manzanares. También hay una parte de En la escenas. parte entre Soto y Manzanares, ahí estuvo Curro Jiménez todas las Sí. películas las rodó. Sí, se rodó también allí. Estaban los ciertos, unos verán. Sí, es así. Exactamente no estaban aquí, estaban allí, y ahí también hacían los templos, es lo que te decía, que por ejemplo era cantera de piedra y por la noche ponían velas y parecía que eran templos de religión y... Sí, hombre, se jugaba y recuerdo alguna planta, no me acuerdo, una bélica que fui a verla, era alucinante. En una explanada de nada habían montado un decorado como con las trincheras, el ruido de helicópteros, con el juego de luces, saltaba con la pólvora. Veías todo aquello y claro, con 12 años quedabas impresionado. Déjate de Netflix y de YouTube, aquello era estar metido en el decorado. Pero claro, os lo decía al principio, para el que lo ha vivido no se ha dado cuenta y ahora tomamos conciencia. Pero claro, esto para la gente joven dirá, no lo entiendo. Te van a decir, no lo entiendo. ¿Por qué hacer aquel despliegue si con un decoradito de nada? No existía aquel decoradito de nada. Igual que el fuego
este pariente mío que decía, cuando se tenía que meter entre llamas, le pagaban una fortuna por hacer esa escena. Pero hoy te lo coges por internet y te montas. Tú eres especialista también en eso, ¿no? ¿Eh? Jessy, tú no has hecho alguna. Bueno, Jaime, no has hecho nada. Tenemos la suerte de tener aquí al que está grabando, que ganó un premio documental de la crítica. Entonces tenemos un buen artista que nos está acompañando. Y Jessy, que también nos ayuda. Una pregunta. Sí. Pero los paisajes son los mismos. Hoy en día se podían haber grabado las películas esas que se grabaron entonces hace 50 años. ¿En el mismo paisaje? Claro. Sigue este paisaje de Peñacastillo. Toda esta zona sigue virgen, sigue igual. Pero esa vez. No, esa zona no, pertenece al parque. No se puede. Pero todo lo demás por el castillo, de esa cosa, bueno, la primera cuestecita sí sigue existiendo, pero si te fijas un poquitín a la izquierda del castillo, ahí se ve toda la ladera entre piedra y piedra. No, ya lo que tú dices de la zona del castillo, no. Yo te hablo solo de la zona de Peñacastillejo, que es muy conocido como el rodaje. Se le conoce por el rodaje. Eso es. Eso sigue virgen, sigue ahí porque... Pero sigue virgen porque el alcalde no pudo, de aquella época no pudo cogerlo, sino porque llama la atención que hasta ahí es virgen. Pero a partir de ahí, como era el propietario, mandaba, pues se convirtió en chalés. Milagro de la naturaleza humana. Perdona, ¿a ti Luis le conociste? Son los que le admiro mucho. Bueno. Sí, hay una escena, yo no sí vi a Sofía Loren, a Charles Gesto, sí los vi, pero aquí no, porque él vino solo para un par de escenas. Sí. Rodó mucho en esa del bueno, no, ese no yo, pero en Manzanares solo hay una toma. Pero esa película está rodada parte en Almería, parte al lado de Silos, porque hay una historia muy bonita del final, de la escena final, se rueda al lado de Santo Domingo de Silos, y hay algunas escenas grabadas aquí en el paraje también, que llama la atención por el granito, porque se ve muy bien y tal. La han puesto en la televisión hace un par de semanas. Pero recuérdate lo que te he dicho, cuando te sientes en la televisión, de repente la zona de rodaje, dices, ¿cómo? Esto lo conozco yo ya. Bueno, y lo más divertido era eso, poder, que lo comentaba en el próximo libro saldrá, que comentaba de que estabas grabando y a los 4 años te sentabas en el pueblo. Era maravilloso no poder haber grabado aquellas escenas. La gente se sentaba en el pueblo a ver la película, la querida del perro, ¡coño, curro, mírale! Empezaban a hablar a la gente en voz alta. Era maravilloso los comentarios. Pero mírale, oye, mira, ahí está tu marido. Como estamos aquí, la gente comentando, eso era divertidísimo, porque claro, habían participado, pero luego se veían. Y claro, y ese mundo para ellos, para nosotros, no tenías una cultura cinematográfica, te sorprendía que lo que habías hecho allí después saliera ahí. Eso era muy divertido, aquella situación. Perdóname, dime. Juanjo, la escena esa, la caída del Imperio Romano, que están allí en el rodaje del hueco del paredón, sí. Entiendo que en aquella época no había los chalés y la explanada, o sea, la llanura esa era mucho más amplia para meter allí tanta centuria. ¿O crees tú o sabes que esas centurias eran un poco truco, como has dicho antes, de pasar el caballo 40 veces? No existían. Hubo momentos hasta 10.000 extras. Yo no sé dónde los hicieron, pero están ahí. Sí. Y aquí miras y dices, tanto romano aquí como... Sí, lo había, Lo había. Sí, hay espacio suficiente, Hay espacio. Cuidado, también los chalés, una parte de los chalés no existían. El de mis suegros, que son de los primeros chalés, son del 40 y pico, 46, había 3 o 4. Todo aquello no existía, en eso tienes razón, todo aquello no existía. Se ha ido después multiplicando como los peces. Sí, se ha ido multiplicando todo. Y luego ya cuando la película
películas estaban hechas, lo mejor era verlas en el famoso cine de verano de Manzanares. Eso sí. Con la sillita, al llegar allí... ¿Tú has participado en eso? Yo he participado en eso. Yo fui allí, la primera vez me llevaron en el año 54 o 55. Era muy divertido. Sí, allí conocía yo una familia, bueno, no hablo contigo y te lo cuento porque... Sí, lo conozco bien. La familia que se dedicaba al cine, la hemos conocido. Y vecinos de allí del pueblo. Sí, los he conocido. Bueno, pues si os parece, para no cansaros, pues muchísimas gracias.